Bienvenido, mi pastor. Amén, amén. Gracias, hermano Pablo, nuevamente por esta invitación y el privilegio de compartir con nuestros hermanos. Y bueno, pensar siempre en, como dice el nombre de este programa, ¿no? Que el Señor lo hace siempre todo nuevo. Son cosas frescas para nuestra vida, las que Él ha preparado en un día como hoy, entendiendo que nosotros estamos en la abundante gracia, aleluya, del Señor. Gracia sobre gracia. Gloria al Señor. Y bueno, cuando me extendías la invitación, pensaba, ¿no? en aquellas cosas que está viviendo el mundo, aquellas cosas que están aconteciendo en la vida de muchas personas y que de alguna u otra manera nos han afectado a todos y nos han generado inquietudes en el corazón. Y mirando hacia la palabra de Dios, noté la constante que hay en la Escritura de hablar sobre el entendimiento. Hay en la palabra de Dios una recurrencia en este tema. Y me pareció que no era una casualidad que en este momento el Señor me inquietara a de alguna manera valorar y, si pudiéramos decir esa palabra, exaltar el entendimiento. No menospreciando otras cosas, pero sí dándole su lugar al entendimiento. Y me gustaría leer la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 5, verso 20. Es un versículo muy conocido, ¿no? Para nosotros los pentecostales, aquellos que hemos recibido esta hermosa revelación acerca de nuestro Señor Jesucristo, quien es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí hay unas palabritas claves, ¿no? Unas palabritas claves. Antes incluso de leer el verso 20, usted puede leer el verso 18 y el verso 19. Y hay dos palabritas que se repiten. Y ahí las vamos a ver. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Pero después vuelve a decir, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ese saber ahora se reafirma otra vez en el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Gloria al Señor Jesús. Bueno, me llama la atención esa palabra sabemos. Juan la repite, se reafirma en ella. Y cuando algo se repite en la palabra de Dios, hay que prestarle mucha atención, ¿no? El hermano Larsen, tengo entendido que decía, hay poder en la repetición. Eso no está en la Biblia, pero es muy cierto. Y la verdad es que la palabra de Dios afirma en nosotros ciertas ideas a partir de ese principio, del principio de la repetición. Deuteronomio es, por ejemplo, la segunda promulgación de la ley. Básicamente es repetirle a Israel la ley para que esas cosas se afirmaran en el corazón de aquella nación, para que se diera por entendido que eso era algo importante, valioso, fundamental. Es más, vemos a Pablo constantemente diciendo a la iglesia, por ejemplo, hermanos, para mí no es problema decirles siempre las mismas cosas y para ustedes es seguro. O sea que les está hablando de que al repetir las cosas, eso generaba seguridad en razón de que el mensaje no ha cambiado. Si a estas alturas del partido el predicador empieza a cambiar el mensaje, entonces no estaba muy seguro de lo que estaba predicando. Pero si seguimos predicando
lo que hemos predicado desde el principio, amén, lo que hemos creído desde el comienzo, es porque el mensaje era veraz. Entonces uno se da cuenta de que muchos empiezan a cambiar el mensaje, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque no había seguridad en el mensaje. Pero qué bueno, hermanos, es que usted escuche las mismas cosas, porque es que este Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, el problema no está en lo que yo escucho, sino sobre todo en que Dios me va dando entendimiento. Quiero que sepa, mi querido hermano que está ahí conectado, que Dios está apuntando esta mañana a su entendimiento. Lo que va a vivir, las experiencias, las situaciones, las circunstancias e incluso esta reflexión tiene como firme propósito de alguna manera alumbrar el entendimiento de cada uno de nosotros. ¿Y por qué será? Bueno, porque vivimos en un mundo que se sacude mucho por las experiencias, que se deslumbra mucho por las experiencias. Pero yo leo, por ejemplo, este versículo y no dice, y sabemos que el Hijo del Hombre ha venido para darnos una experiencia. Pero mucha gente está buscando una experiencia, la gente quiere una experiencia con Jesús, algo sobrenatural con Jesucristo, una situación milagrosa, portentosa. No estoy diciendo que el Señor no haga milagros, hombre. Nosotros los cristianos somos el pueblo que vive consciente de los milagros y que vive de milagro tras milagro. Es más, el simple hecho de alimentarnos de la palabra de Dios es un milagro. Es un pan que desciende fresco cada día para sustentar nuestra vida. Y aunque Israel decía, ese pan tan liviano, bueno, es que Israel no estaba muy entendido del privilegio que tenían frente a las demás naciones del mundo. Las demás naciones del mundo tenían que sembrar la tierra, tenían que arar la tierra, poner la semilla, regarla y esperar que la matica creciera, que el fruto se diera y después agarrar el fruto y comerlo. Tenían que vivir un proceso tremendo para poder alimentarse. Pero en cambio la nación de Israel, como la iglesia que era peregrina por el desierto, recibe un pan diario que el Señor envía desde el cielo para sustentarnos. Y es que no podemos alimentarnos de otra manera, porque no podemos quedarnos quietos. Las demás naciones están quietas, están establecidas, porque este es su sitio, este es su hogar. Pero la iglesia no es de este mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir moviéndonos y para eso Dios nos alimenta de una manera milagrosa. Amén. Nos da agua también de una manera milagrosa. Israel iba caminando, iba andando y la piedra que era Cristo los seguía. Dice la Biblia que donde ellos iban, iba la piedra para darles de beber. ¿Por qué? Porque no se podían quedar al lado de un río, no podían establecerse, tenían que seguir. Tenían que transitar, tenían que caminar. Y esto les obligaba a recibir esa agua de una manera milagrosa. Entonces Dios nos ha mostrado la razón de ser de sus milagros. Dios no hace milagros por hacerlos. Dios hace milagros en razón de las características de la iglesia. Somos peregrinos y extranjeros, no nos asentamos, así que tenemos que seguir caminando, tenemos que comer. Entonces comemos de una manera milagrosa. Tenemos que saciar nuestra sed. Saciamos de esta sed de una manera milagrosa. Ahora bien, el problema está en que las experiencias se vuelven algo tan llamativo que muchas veces el entendimiento no llegamos más bien al entendimiento de las cosas. Permítame plantearlo de esta manera. ¿Cuántos milagros hizo Jesucristo? Muchísimos en los días de su ministerio terrenal. Señor hizo una cantidad de milagros, pero mucha gente, a pesar de haber vivido y haber experimentado y haberse saciado incluso con un milagro de Jesucristo, se quedó sin entendimiento. No comprendieron qué pasó ahí. No hubo enseñanza, no pasaron del milagro a la comprensión del milagro, a la enseñanza detrás del milagro. Y la Biblia nos dice que el Señor es poder de Dios, amén, pero también sabiduría de Dios.
Y hay gente que le gusta la parte del poder, pero no le gusta la parte de la sabiduría. Que se deslumbra con la experiencia, pero no persigue que su entendimiento sea alumbrado, sea iluminado. Hermano, el mundo está viviendo muchas cosas y la gente está preocupada por sentir, por experimentar cosas. Pero Dios quiere que podamos entender. El uso de la mente en la vida cristiana es una cuestión crucial. Es una cuestión crucial. Es uno de los temas recurrentes para el apóstol Pablo. Pablo repite en sus mensajes, hay una constante también acerca de la necesidad de hacer el uso correcto de nuestra mente. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, y dice, que andan en la vanidad de su mente, teniendo, ¿qué cosa? El entendimiento a oscuras, entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, pero dice por la dureza de su corazón. Es decir, Dios no quiere que vivamos como esa gente vive. Y para no vivir como la gente del mundo vive, necesito renovar el entendimiento, es decir, el espíritu de nuestra mente. Si se da cuenta de que no habla de una experiencia, no, que no habla de esas situaciones emotivas, sino habla de renovar el entendimiento. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, en Romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformados, y la gente dice amén, por la renovación de vuestro entendimiento. Es que nosotros entendemos muchas cosas y hay muchos conceptos que tenemos ahí en la cabeza, pero resulta que a veces es necesario agarrar todos esos conceptos y ponerlos a un lado y permitir que el Señor renueve nuestro entendimiento. Porque nosotros entendemos las cosas de una manera, pero no necesariamente es como Dios quiere que las entendamos. Por eso necesitamos renovarlo. Amén. En Efesios 4:23 también dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. No puede ser un ejercicio solo producido por mi mente, o decir propio de mi mente, sino que eso tiene que ser más bien la acción de Dios sobre mi mente. Es decir, es la influencia del Espíritu Santo de Dios sobre mi entendimiento. Amén. A mí me encanta pensar que el Señor nos prende el foco, nos alumbra la mente. Porque uno está a oscuras en tantas cosas. Y todo lo que está viviendo el mundo genera a veces como esa incertidumbre en la que solo la luz del Señor puede disipar cualquier duda que haya en nosotros. Pero no es una acción propia de tu mente, es la influencia de Dios sobre tus pensamientos. Es la influencia de su espíritu, gloria al Señor, en mi entendimiento. Porque el problema está en que si yo sigo pensando como yo me voy a poner a desvariar sobre muchas cosas. La Biblia habla de que el hombre se envaneció en su razonamiento. Se envaneció aquí. Y vivimos una generación muy estudiada. Pero ¿cuál es el resultado? Que se han envanecido. Que se ha llenado de una arrogancia y de una actitud rebelde, no solo hacia Dios, sino hacia todo lo que representa a Dios en la tierra. Porque la Biblia, por ejemplo, dice que toda autoridad de parte de Dios ha sido establecida. Nos gusten o no nos gusten, las autoridades están establecidas por parte de Dios. Pero como la gente se ha envanecido en el entendimiento, en sus razonamientos, dice la Biblia que su necio corazón fue entenebrecido. Por eso el Señor apunta tanto al entendimiento, por eso Pablo habla tanto del entendimiento. Porque, por ejemplo, vivimos, hermanos, en un tiempo donde la gente se deja llevar por lo que siente. Sienten rabia y entonces salen y hacen cosas y dicen cosas porque sienten. Es más, eso mismo sucede en la iglesia. A veces uno dice, no siento a Dios. Bueno, yo quiero decirte que a veces no sentirás a Dios, pero ojalá que tengas el entendimiento suficiente para comprender que aunque no lo sientas, Él es Dios y Él está presente. Él siempre está. Aleluya. En alguna ocasión, siendo el líder de jóvenes en la iglesia allá en Guatemala, cuando mi padre, por la gracia de Dios, era misionero allá, después de un culto, yo tocaba la guitarra y dirigía la alabanza.
me acerqué a mi papá, un poco molesto, irritado yo, según porque algo grave estaba pasando en mí. Y le dije a mi padre, papá, hoy no sentí nada en el culto. Yo esperaba una reacción, no sé, una reacción fuerte de parte de él, que quizás se disgustara conmigo, que me sacudiera la cabeza o que reprendiera al enemigo. Algo así, pero mi padre sonrió, un hombre lleno de esa gracia de Dios, y me dijo, mijo, es que el culto no era para ti, no era para que tú sintieras nada. El culto es para Dios. El que venía a hacerle culto a Dios eras tú, no Dios a ti. Y a veces uno va al culto pensando, Señor, hazme sentir, ¿no? Porque somos tan preocupados por las emociones y por sentir cosas. Pero qué bueno que tú hoy comprendas que el Señor quiere darte entendimiento. Es más, Pablo, por ejemplo, Pablo no habla de sentir el amor, pero sí habla de comprender el amor. Dice, para que seáis plenamente capaces de comprender cuál sea la anchura, la profundidad, la altura. Habla de las dimensiones del amor de Dios, amén, que excede a todo conocimiento. Oiga, entonces no está hablando de sentirlo, pero sí de comprenderlo, de entenderlo. Y si usted se da cuenta de lo que la Biblia dice que Jesucristo vino a darnos es entendimiento. A eso vino. Podríamos decir, hombre, vino a darnos experiencias maravillosas, extraordinarias. Yo creo que sí, pero si esa experiencia no te lleva a una comprensión de Cristo, si no te lleva a entenderlo más, a conocerlo mejor, porque Jeremías bien dijo, si alguien se va a alabar en algo, no se alabe el fuerte en su fuerza, ni el sabio en su sabiduría, dice, ni el valiente quizás en su valentía. Si alguien se va a alabar en algo, alábese en esto, en conocerme a mí, dijo el Señor. Aquí el Señor está apuntándonos acá, hermanos. Vivimos tiempos donde la indignación y el sentir mueve las masas. Pero este pueblo ha recibido de Dios entendimiento para conocer al que es verdadero. Aleluya. Y estamos en el verdadero, hermano. No se mueva de ahí. Su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Él es la vida eterna. Necesitamos pedirle al Señor que obre más allá donde nuestros pensamientos comienzan, que Él afecte, amén, con su espíritu, ahí donde arranca mi mente a procesar las cosas, donde arranca mi mente a pensar. Pablo dice, no piensen como piensa la gente del mundo. ¿Cómo piensa la gente del mundo? Bueno, ellos están muy afirmados aquí, en las cosas de aquí, persiguiendo lo de aquí, buscando lo de aquí, acomodándose aquí. Pero qué bueno es recordar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Yo canto tanto esos himnos. Este no es mi hogar. No es mi fin, no es mi destino, no acaba todo acá. Porque esa es la verdad. No somos de aquí. No persigamos tanto lo de aquí. No te aferres tanto a lo de aquí. Esto es pasajero y tú ya has recibido lo que es verdadero. Lo verdadero es aquello que permanece. Por eso yo puedo decir que la vida cristiana, la vida en Dios, esa es la verdadera vida, porque esa es la que permanece hasta la eternidad. Esta vida física se acaba, pero esta vida que hemos recibido en Cristo, aleluya. Qué maravilloso, hermano, saber que el Señor nos ha dado vida y vida en abundancia. Ahora bien, si nosotros vemos cómo vive el mundo, uno se da cuenta de que tienen una doble vida. Piensan pecaminosamente, piensan en la vanidad, ¿no? En lo pasajero, en la ilusión, en lo efímero. La Biblia habla de una vana manera de vivir. Tiene que ser que hay que ser rescatados también de una vana manera de pensar. Hay una vana manera de pensar, hermano, que es lo que produce una vana manera de vivir. Entendamos que la gente del mundo piensa así porque no les da la mente para otra cosa. No les da, eso es verdad. Porque uno no puede aspirar a que ellos piensen de otra manera. No es que la mente de ellos no les da para otra cosa. El pecado ha dañado drásticamente su entendimiento, lo ha entenebrecido. Si usted ve a la gente, el mundo vive pensando en trivialidades.
Por ejemplo, pensar que va a haber justicia en este mundo. Hombre, eso es un pensamiento que es bastante utópico. ¿Cómo va a haber injusticia en medio de hombres y mujeres plagados de pecado que solamente son impulsados es hacia sus deseos, hacia sus concupiscencias? Hermano, cuando nosotros decimos que queremos justicia, debemos pensar en el único que puede hacer justicia. Amén. Y la verdad, la humanidad está esperando es que Él se manifieste, y nosotros, hermanos, de verdad debemos estar a la expectativa. Cristo viene pronto. Esa es nuestra fe y esa es nuestra alegría. Y quizás alguien diga, no, queremos que esto se arregle. Bueno, entonces lo que está en tu corazón gimiendo es que venga el único que puede realmente, amén, traer justicia en los asuntos de los hombres. Pero nosotros ya hemos vivido la más importante de todas las expresiones de la justicia. Y la vivimos en la experiencia y en la maravillosa obra del Calvario. Ahí nosotros vemos cómo la justicia de Dios se revela. Qué hermoso, ¿no? El sistema judicial de Dios, infalible. Porque la Biblia dice, no tendrás por inocente al culpable. Cierto. Pero ahí quedó como un vacío legal, llamémoslo así, que nadie preguntó por eso. Y que al final fue la puerta por la que el Señor nos metió a ti y a mí en esta gracia. Y es que aunque Él no tiene por inocente al culpable, sí tuvo por culpable al único inocente. Qué maravilloso, hermanos. El Señor sabía lo que iba a hacer. Iba a manifestar su justicia, tomando, amén, por culpable a ese ser, al único inocente, que se entregó por nosotros para darnos a nosotros ahora esta condición de justos. Verdaderamente, hermanos, debemos estar agradecidos porque estamos en Cristo. Alabanzas al Señor. Miremos hacia el mundo y descubramos que la gente está andando en sus asuntos, en sus cosas vanas, buscando dinero, fama, poder, lo que el mundo llama estabilidad. Ellos ven aquí cómo se estabilizan y cómo cuadran sus cosas. Pero todo lo que está pasando en el mundo hoy nace de esa manera vana de pensar. Y nada de esto viene de Dios, hermanos. La verdad es que hay pensamientos que no convienen. Y vivimos en este tiempo y a veces no nos damos cuenta de que se nos meten cosas a la cabeza. A muchos sus pensamientos los están apartando de Dios. Tus pensamientos. No es que es el diablo, no, son tus pensamientos. No es que es el hermano, la situación, es tus pensamientos. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios ponga en nosotros lo que verdaderamente debemos pensar, hermano, en este momento. Hay que hacer una reestructuración para que mis pensamientos me lleven cada día más hacia el Señor y no al contrario, no que me separen más de Él, sino que me lleven más hacia Él, que me acerquen más hacia Él. El mundo, por ejemplo, no debe enseñarnos a nosotros cómo pensar. Ellos tienen sus ideologías, pero nosotros tenemos la doctrina de Cristo. Ellos tienen su forma de pensar, pero nosotros tenemos las enseñanzas, la poderosa palabra, la iluminación, hermanos. Tenemos al que trajo el entendimiento. Vea lo que le faltó a Israel, fue eso. Israel recibió el mandamiento. Hoy Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Pero pasaron el mandamiento al cumplimiento sin tener entendimiento, quedaron. No se preocuparon por tener entendimiento. Y es que no hay manera de cumplir las cosas si primero no las entiendo. Eso mismo es lo que ocurre, por ejemplo, con el asunto del bautismo. Es lo mismo. El mandamiento en Mateo 28, 19 y el cumplimiento en Hechos 2:38. Pero algo tiene que suceder entre el mandamiento y el cumplimiento. Y es que el que recibe el mandamiento tenga entendimiento. Pedro no se confundió.
Pedro sabía lo que el Señor estaba diciendo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dado ese entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces yo no puedo recibir un mandamiento y querer hacer cosas y cumplir cosas sin preocuparme por entender. No esperes que Dios haga un milagro simplemente por hacerlo. Preocúpate por entender qué es lo que está pasando con tu vida, que estás atravesando esa situación. Debemos darle prioridad, prelación al entendimiento. Gloria al Señor Jesús. El mundo no respeta que los hijos de Dios pensemos diferente, ¿sabe? Él quiere persuadirnos, quiere arrastrarnos, quiere imponernos sus pensamientos a todos. Pero la Biblia dice, no os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Tremendo, hermano. Es que, hermano, tú, joven, estás yendo a la universidad y te está afectando lo que te están enseñando allá. Tú que estás yendo a la escuela, que estás leyendo libros, te está afectando a la mente. ¿Cómo procesas las cosas? Y se te empiezan a meter ideas adentro. Ideas un tanto contrarias a la palabra de Dios. Suenan bien, porque es que tienen que sonar bien. Porque es que yo veo que hay una estrategia constante de convertirlo todo en algo atractivo. El mundo se mueve en base a lo atractivo, ¿cierto? Hay que volver atractiva a la muchacha, hay que volver atractivo al muchacho. La muchacha se vuelve atractiva con la vanidad. Y el muchacho se vuelve atractivo también con la vanidad, pero también con el dinero. Y vamos a volverlos atractivos. Y ahora quieren volver la vida cristiana atractiva. Pero permítame decirle algo, eso no refleja el carácter de Cristo. Porque la Biblia dice, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No quiere decir que él no sea hermoso, quiere decir que su hermosura se descubre. No es que él no sea hermoso, es que tú vas a caminar con él, es que vamos a vivir con él, es que vamos a andar con él, es que él nos va a poner a nosotros una revelación que nos va a permitir conocerlo. Es como ver una revelación literalmente del Señor. Y entonces, claro, eso te descubre de que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Él es el lirio de los valles, que él es la rosa de Sarón. Pero la gente piensa mucho en lo atractivo. Y el mundo está seduciendo a los muchachos con ideologías atractivas. Es que esto suena muy bonito. Bueno, es que puede sonar muy bonito. Pero si sus principios son ajenos a la palabra de Dios, no importa lo bonito que suene. No os dejéis mover de vuestro modo de pensar. Amados jóvenes, amado hermano que está por allá conectado en esta mañana, no te comas el cuento de que es pensamiento moderno, pastor. No te comas ese cuento. El malo siempre ha sido así, siempre ha pensado en las cosas malas, retorcidamente, reprobadamente, siempre. Solo que ahora le han puesto algunas arandelas y un poco de decoración para que suene bonito. Si quieren un pensamiento verdaderamente nuevo, ese es el que proviene de Dios. Una mente renovada solo proviene de Dios. No proviene de ninguna filosofía humana, de ninguna cátedra de hombres, de ningún concepto político y social. El pensamiento nuevo, renovado, te lo puede dar Dios, hermano, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya. Es que te quieren mover. Yo quiero que entiendas eso, joven, que te quieren movilizar hacia cosas que no representan al Cristo, al que tú y yo debemos con dignidad hoy más que nunca levantar en alto. Somos embajadores de Cristo, no embajadores de partidos políticos ni de ideologías sociales. Representamos a Cristo en la tierra, al reino de Dios en la tierra. Tú y yo vamos mucho más allá de esos movimientos. Aleluya. Es que algunos se indignan mucho por lo que está viviendo el mundo.
pero han pisoteado la fe suya y no se ha indignado. Han ido a las universidades y las cátedras han pisoteado nuestra fe y no se indignan. ¿Por qué será? Porque te están seduciendo a pensar de otra forma. Oh, aleluya. Pídele a Dios, guarda mi mente, Señor. Hoy más que nunca. La Biblia nos habla del yelmo de la salvación. Cúbrase la cabeza, hermano. Recuerde que usted es un hombre, una mujer salvada por Dios de una vana manera de vivir, de una vana manera de pensar. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. En nuestro modo de pensar necesitamos ser maduros, hermano, y no niños. Tenemos que tener criterios cristianos y no mundanos. ¿Sabes? Uno de los ejercicios que yo hago constantemente, y esto te lo digo para terminar, es preguntarme, ¿yo por qué estoy pensando así? ¿De dónde me salió a mí este pensamiento? Y vengo a reconciliar ese pensamiento con la palabra de Dios. Porque, ¿sabes? La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Y entonces la gente, claro, piensa, obviamente, como nos gusta, ¿no? En las experiencias poderosas. Pero ahí dice, ¿poderosas en qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Y cuáles son esas fortalezas? Dice, derribando todo argumento, toda altivez de espíritu que se levanta en contra de la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué más nos dice? Dice, hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que algunos tienen los pensamientos como si fueran unos perritos sueltos en la casa. Suelte unos perritos hiperactivos en la casa para que vea que se la destruyen, se la acaban. Ahí es que amarrar esos pensamientos y llevarlos cautivos en obediencia a Cristo. No deje que esas ideologías le alboroten la cabeza. Agárrelas y amárrelas, hermano querido, joven. Amarre todo eso y llévelo cautivo en obediencia a Cristo. Usted ahora no puede pensar como el mundo piensa porque usted ha recibido el enorme privilegio de tener la mente de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios por eso. Así que, amados hermanos, en esta mañana, dele prelación al entendimiento. Usted va a vivir cosas hoy, pero preocúpese por entender qué me está el Señor enseñando. Pastor, y si no siento, no te preocupes porque no sientas. Dile al Señor, dame entendimiento, Señor, sobre esto que está viviendo mi vida, mi familia, Señor Jesús. Esta sociedad, la Biblia nos habla del discernimiento, el discernimiento de espíritus, y muchos creen que eso tiene que ver con simplemente cuestiones demoníacas. No, eso es para discernir con qué espíritu se acerca el que se acerca. ¿Qué intenciones trae? Hoy más que nunca este pueblo tiene que tener discernimiento del Espíritu Santo de Dios en su corazón. Permítame hacer una oración para que alguien hoy diga, oiga, yo quiero darle importancia al entendimiento. Le he dado mucha importancia a las experiencias, le he dado mucha importancia a las emociones, pero no he valorado que el Hijo de Dios ha venido es para darme entendimiento. Cierra tus ojos ahí donde estás, si puedes hacerlo, y si no, de todas maneras, concéntrate en este momento, en esta oración al Señor. Poderoso Dios, Padre eterno, te damos gracias. Bueno eres tú como ningún otro, Señor. No merecemos nada, Señor Jesús, pero aquí estamos por tu gracia y por tu amor. Señor, tú has puesto en mi corazón poder compartir esto con mis hermanos. Y yo sé, Señor, que tú tienes el deseo de alumbrar un corazón, una vida, una mente. Señor, de afirmar en mis hermanos la necesidad de llevar al entendimiento todas las cosas. Cristo, yo solo te puedo rogar en este momento que alumbres. Alumbra, Señor. Tú eres el que puede disipar la oscuridad
en la mente y en el corazón de alguien, Señor. No nosotros, Padre, nosotros hacemos solo lo que tú nos permites hacer y llegamos, Señor, con nuestras limitaciones hasta este punto, pero tú vas más allá, Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Tu palabra, oh Dios mío, es viva y es eficaz. Dios mío, que en esta mañana alguien pueda, Señor Jesús, recibir entendimiento en su vida, en su corazón. Gracias, Señor, por el privilegio de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.